Hola, Natalia. Hola. ¡Ay, qué ilusión! Llevaba un montón de tiempo sin grabar un podcast en persona. Ah, qué guay, me alegro un montón. Los grabo siempre por Zoom y esto es una experiencia preciosa, lo de estar en persona. Pues fíjate, qué falta nos hace. De verdad. Bueno, os cuento un poquito. Vale. Natalia Valero, ¿verdad? Sí. Natalia Valero es veterinaria, que ahora mismo estamos en su consulta grabando. Veterinaria holística. Holística, ahora nos vas a contar de eso. Vale. Pero además, ella hace constelaciones familiares. Ujú. Y hace poquito en Instagram, bueno, poquito o muchito, porque no sé cuándo se va a publicar esto exactamente, pero bueno, hace un tiempo en Instagram comenté que había estado en una sesión de tus constelaciones y comenté un poco mi experiencia y muchísima gente dijo que quería saber más de qué iba esto y cómo le podía ayudar en su vida diaria y en su emprendimiento. Así que pues digo, pues vamos a entrevistar a Natalia, que nos cuente. Y antes de empezar a meternos en harina, pues me gustaría eso, que te presentaras y nos contaras tu historia de emprendimiento, así con 2 proyectos. Vale, Cuéntanos. Vale, bueno, la historia de emprendimiento, es verdad, yo soy, bueno, me llamo Natalia, ya lo has dicho, Natalia Valero. Yo hice la carrera de veterinaria. Desde siempre en mi familia ha gustado un poco la medicina complementaria o algo alternativa, fitoterapia, bueno, a mí ya de, no sé si con 16 años o por ahí ya me hicieron un diagnóstico por el iris, tomaba hierbas, es decir, que mi familia siempre ha sido como abierta a una medicina un poco diferente porque a ellos con cosas relativamente graves les ha funcionado muy bien. Incluso pues mi abuela fue a Barcelona, a un médico de allí, a Sagrera, en fin. Entonces yo, aunque hice la carrera de veterinaria en plan así más ortodoxo, que era un poco lo que me llamaba a priori, siempre me llamó un poco por el tema del alma animal. A mí fue algo lo que me tocó a mí un poquito. ¡Qué bonito! Sí, sí. De hecho fue en una cabalgata de Reyes, que yo tenía duda entre varias carreras, y era una cabalgata que era con camellos. Y no sé, de repente los vi ahí como tan fuera de su entorno, no sé, algo me conectó, que me conectó como con eso, a ese nivel de bienestar o de otro tipo de cuidado. No era tanto por lo físico, era como por, no sé, algo más como del alma. Bueno, y el caso es eso, que ya me centré en la veterinaria, hice la carrera, estuve unos años trabajando en clínica convencional, pero siempre un poco me atraían otras cosas. Empecé con la homeopatía, luego empecé a hacer cosas para mí, en fin. Llegó un momento en el que decidí que ese tipo de clínica no era con lo que yo vibraba, y me formé en acupuntura veterinaria, también hacía la homeopatía, y a partir de ahí fue como poco que me lancé a decir, bueno, dejo esta parte, esta manera de trabajar, y ya en 2012 fue cuando, en 2008-2009 ya empecé a trabajar de otra manera, y en 2012 monté esta consultita que ves aquí, que es Natura Veterinaria. Eso, ¿cómo te encontramos? Porque ya luego vamos a pasar al tema. Sí. Y ¿cómo encontramos Natura Veterinaria? ¿Dónde está? Pues a ver, Natura Veterinaria es Natura Veterinaria, medicina holística. Estoy en Elche, en Concepción Arenal. Y bueno, pues por redes es por lo que más me puedes encontrar. La web la tengo ahí medio en construcción, en reconstrucción, pero bueno, ahí está. Y bueno, pues eso, paso consulta aquí en Elche y en algunos sitios más, pero mi centro, mi consulta está aquí, en Elche. Muy bien, dejaremos el enlace a todo. Muy bien. Para que... Uy, que el boli no me encaja, una cosa con otra da igual. Igual es la capucha. Da igual. Veterinaria, perfecto, para que te encuentren, sobre todo la gente de aquí de la zona, y a lo mejor también, aunque no estén aquí, te pueden hacer consultas. Online también trabajo ahora, claro, ahora que está tan de moda. Claro. A mí me gusta lo presencial, pero alguna cosita a distancia también me contacta gente, sobre todo porque, bueno, la parte que más me gusta a mí es la vibracional. Es Claro. como lo que a mí más me gusta, la acupuntura, casi todas las cosas con las que más vibro yo, nunca mejor dicho, son las que van a nivel de frecuencia. Entonces, pues la homeopatía, la homotoxicología, la acupuntura. No soy de dar mucho suplemento porque no es lo que más vibra conmigo, pero sé que funciona muy bien. Yo funciono un poco de otra manera. Y aparte, en mi camino, yo también empecé, no sé si fue en 2012 también, 2012-2013, estudié cráneo-sacral para personas. Ahí empecé un poco mi camino, que algo me guiaba, aparte de, bueno, consultas astrológicas que he hecho, que me han ido un poco orientando a mis potenciales y lo que estaba un poquito ahí para mí. ¡Qué guay! Y empecé por la cráneo-sacral, y de ahí fueron viniendo más cosas. Cuando conocí las constelaciones, pues fue como, ¿no? La cabeza, dices, wow, esto. Y enseguida como que vi
una posibilidad de enfocarlo hacia ellos, hacia los animales. Hacia los animales, las constelaciones Sí, también. Sí, mi primer encuentro era para tratar, o sea, para ayudarme en temas míos, lógicamente. Convencí a muchos de, pues eso, de la gente cercana, familiares, amigos, porque lo que te funciona a ti quieres compartirlo, pero sí esa lucecita se quedó ahí como... Porque como yo ya trabajaba de una manera diferente con ellos, yo ya hablaba mucho a ese nivel con mis clientes. Los trataba como núcleo familiar, entendía que las cosas que estaban sucediendo afectaban al animal. Y fue como esa pieza que te llega de algún lado, que te encaja ya un poco en la visión que tú tienes y que la amplía, ¿no? ¡Qué guay! Sí. Entonces fue a partir de ahí que, bueno, organicé para otra persona una temporada de talleres y luego pues una formación se me cruzó un poco así por delante. Y fue sincrónica y fue como voy a explorar esto, como poco me lo llevo como trabajo personal y luego pues ya veremos. Y enseguida, la verdad que cuando acabé la formación enseguida se me fue dando que la gente me pidió un poquito, empecé a hacerlo y empecé a trabajar tanto a nivel de constelaciones con los clientes que venían con sus animales, como luego gente que me lo demandaba pues solo para ellos, aunque no tuvieran animales, ¿no? Y eso fue así como ampliándose y abarcando cada vez más. Me flipa. Me flipa que le puedas hacer una constelación a un animal, Sí. porque parece que hay que tener como mucha conciencia y comunicar, y al final lo que yo he vivido contigo es que es todo lo contrario, ¿no? Es completamente dejarte ir. Totalmente, claro. En eso ellos son maestros. Claro. Luego hay otra parte de mi trabajo que también llega un poquito así con los años, aunque es algo que es natural e intrínseco en todos, que es la comunicación animal. Muchas veces es a través de alguna consulta o alguna comunicación animal que nos lleva a ver lo que el animal nos está guiando un poquito, qué es lo que hay que mover o cómo está afectando algo. Entonces esa es otra parte que también me gusta mucho. La comunicación animal tiene ahí mucho por descubrir para todos, porque en el fondo es cómo nos comunicamos con un otro desde el ser, y si lo podemos hacer con animales, lo hacemos entre nosotros, que es lo que... esas pequeñas sincronías que nos están sucediendo cada vez más y a más, que Sí. es, pienso en alguien y justo ese alguien sabe, le llega o llegan mensajes a la vez, o Sí. entonces es como ampliar nuestra percepción a que nos comunicamos mucho más que con solo palabras y gestos. Desde luego. Entonces ellos en eso nos enseñan muchísimo. Qué chulo. Y voy a hacer una cosita, un segundo, sí. Es que de repente digo, ¿está bien puesto el micrófono o está al revés? No, está bien. Entonces, entrando en las constelaciones, para alguien que no sepa nada de lo que es una constelación, que te esté escuchando, pero ¿qué es esto de las constelaciones? Cuéntanos un poquito en qué consiste. Vale, a ver cómo lo describiría yo para alguien que no sabe nada. Es complejo y a la vez es como muy sencillo. Lo que es complejo es conocer la sensación que tú vas a tener, porque por eso la persona, cada vez que viene a un primer taller, es como eso, que la cabeza hay algo que te estalla por dentro y dices, wow, ¿no? Ese wow Sí. se lo lleva cualquiera que asiste por primera vez a un taller. Porque, Doy fe. claro, porque en parte es inexplicable. Entonces yo voy a hacer una aproximación a la visión sistémica, qué tal, y luego es como, en un taller puedo explicar un poquito cómo es la dinámica y cómo es el taller, pero luego lógicamente invito a vivirlo, presenciar, porque es muy vivencial. Sí. Es una experiencia muy vivencial. A ver, mi visión de las constelaciones es, al fin y al cabo, las constelaciones para mí tienen mucho de filosofía de vida, de una manera de mirar hacia la vida, teniendo en cuenta o tomando conciencia qué dinámicas, por eso está la sistémica, qué dinámicas o qué implicaciones, por ejemplo, con nuestros ancestros o con partes de nuestra vida, no siempre es a nivel ancestral, puede ser de una etapa de nuestra vida, pero que tiene que ver en principio con la familia, pero claro, con la familia y con todos los roles que luego van apareciendo en nuestra vida, que pueden ser amigos, en el trabajo, es decir, afecta a todos los ámbitos, porque todo eso que nos condiciona desde la infancia y que viene de mucho más atrás, son condicionantes que vienen a enseñarnos sobre un algo, ¿no? Entonces se nos van a ir reflejando en cosas de nuestra vida, en aspectos de la vida que decimos, no, una constelación es aquí, en el trabajo hay algo que no me está funcionando bien. Una constelación te puede ayudar a mirar esa dinámica que se está desplegando ahí, con qué está conectada. Vale. Cuando algo sientes que no encaja, que no está fluyendo, por reformularlo Sí.
es que te está invitando a que hagas un aprendizaje, ¿no? Y entonces un aprendizaje que viene de algo anterior. Totalmente. Vale, es vale, como vale. si empezamos a mirar la vida en lugar de, ay, me pasan todas estas cosas. Qué mala suerte. Qué mala suerte, o siempre me pasa lo mismo. Cuando le damos la vuelta a ese siempre me pasa lo mismo, desde el victimismo o desde la queja, y decimos, a ver, ¿qué puedo hacer yo con esto? Muchas veces una constelación o alguien que te facilita una constelación y te acompaña, ya sea a nivel individual, para toma de conciencia y hacer alguna dinámica individual, o a nivel grupal, es como, ¿cómo puedo yo abordar o mirar esta dinámica desde otra perspectiva más amplia? Porque esto que se está repitiendo es porque no se le está dando una vía, entre comillas, de solución diferente, o una mirada reconciliadora, que al final es lo que hacemos en las constelaciones, es mirar dónde se ha hecho un pequeño nudo en la comprensión de un algo, de un evento que ha sucedido en el pasado y que se va repitiendo como un eco. A veces esa mirada que comprende o que es más amplia reconcilia, y cuando reconciliamos es cuando damos ese saltito cuántico, es decir, cuando salimos de ese nudo y dejamos esa repetición o esa dificultad, ¿no? En lo que sentimos una dificultad se transforma en un potencial, o conectamos con el potencial de lo que hemos venido a hacer, de lo que está la vida poniéndonos a disposición, y a lo mejor no tomamos porque estamos un poco enredados en el pasado, de nuestra historia personal o de la historia de otros. Claro. Y es muy común. Eso, o sea, a ver, todos tenemos enredos, por así decir. Sí, de verdad. Te quería preguntar, porque has mencionado un término que no sé si es importante, o sistémica, la sistémica. ¿Esto qué es? A ver, la mirada sistémica viene a hablar de que todos pertenecemos a un sistema familiar, luego hay un sistemas a nivel de empresa, o sea, todo tiene como una visión sistémica que sería como lo que conforma un sistema, en mi caso, o en el de cualquiera, pues tu sistema familiar eres tú, tus hermanos, todos los ancestros que te preceden y todas las personas o eventos que han estado relacionados con ese sistema. Es decir, todas las... Es como esa organización perfecta, ese vínculo que hay con cada uno, eso es un sistema al que tú perteneces. Claro. Cuando una persona llega al mundo, cuando somos bebés, incluso ya en el vientre, lo que vamos a observar es las partes del sistema, de nuestro sistema familiar, que al principio es esa cosa que te digo, que es como desde nosotros y nuestros hermanos hacia atrás, luego la vida nos va a pedir que ampliemos sistema, pero esa es como la pertenencia. Todo esto que es así, que es cómo somos, cuáles son nuestras ideas, cómo se hacen las cosas, vamos a hacer todo lo posible por ese amor infantil y pequeño para pertenecer. Cualquier cosa, hasta entregar la vida, cualquier cosa, para formar parte. De ahí las fidelidades que decimos muchas veces, sí. ¿no? Y el que llega, cuando llega, es tan grande ese amor pequeñito, en el sentido de que no es un amor adulto, y el sistema lo pone al servicio del sistema al que pertenece. O sea, el sistema, hay algo más grande que te pone al servicio del sistema, y además tú, como pequeñito, ves dónde hay cosas, los excluidos, es decir, los que por dolor o por algo que no se ha entendido tratamos de tapar, lo que tratamos de meter bajo la alfombra, lo que duele y no se quiere reconocer. El que llega dice, mi amor es tan grande que yo voy a coger esto y me hago cargo. Claro, ¿qué pasa? Que nos hacemos cargo de cosas que no está en nuestra mano resolver, porque somos más pequeños que esos grandes. Entonces yo siempre, una frase que me gusta mucho decir es que los enredos se producen por amor, desde el amor, que es un amor pues eso, arcaico, por así decir, que es un amor por la pertenencia y porque todo esté, entre comillas, bien, pero lo resolvemos también desde el amor, pero es un amor más amplio, un amor adulto que entiende que un pequeño ahí no tiene nada que hacer, no puede resolver cosas de más grande, pero nos ponemos al servicio. Y luego es como que tenemos toda nuestra vida en la que vamos evolucionando, y esas fidelidades o lealtades se nos convierten en algo que nos estrecha bastante, nos incomoda. Lo hemos hecho por amor, estamos en esa lealtad, pero como que queremos avanzar un poquito más y salir de ahí, y vemos como que no podemos. Y a veces es como que lo queremos hacer un poco como a la fuerza, ¿no? Como en el rechazo. Y la constelación lo que te invita es a revisar dónde tú, por amor, te has quedado, entre comillas, enganchadito, dónde estás mirando, que estás mirando hacia tu pasado,
para que lo revises desde el amor adulto, tomes conciencia de ello y puedas liberarlo. Y liberar a esos otros de ti, porque estás tú ahí como enganchadito y también estás interfiriendo. Es decir, lo que se ve muy claro en las constelaciones es que cuando alguien está implicado en algo del pasado, está entorpeciendo más que otra cosa, no lo sabe, pero está haciéndolo. Y de repente desde el amor, aunque haya dolor, con ese amor y esa mirada, suelta, honra y da las gracias y se dedica a lo suyo, de repente ves cómo los ancestros también, ¡wow! Es que no lo estáis viendo, pero me muevo mucho. Se está como estirando, sí, como si... hay algo que se ensancha, sí. que en la constelación se siente muy claro. Es como que incluso aunque haya un dolor y una situación muy gorda y muy potente sí. ahí, de mucho drama o de trauma, de repente cuando... Es una frase de Hellinger que me gusta mucho, ¿no? Que es como que cuando el vivo elige vivir, el muerto puede morir. Es decir, podemos dejar en paz a los que necesitan estar en paz. Y al final se demuestra en la misma constelación, se ve muy claro. Cuando el que ha de ir hacia la vida va hacia la vida, todos los de atrás pasa esta cosa, que hay algo que se aligera, el cuerpo, hay algo en la tensión que se suelta. Se convierte en una fuerza hacia adelante, una fuerza que impulsa. Y eso es con la fuerza que estamos destinados a conectar cuando nos damos cuenta, cuando vamos modificando las dinámicas. Qué bonito. Y hablando, o sea, estabas haciendo todos estos gestos y yo me estaba acordando del taller que hice contigo. Has dicho antes que hay tanto individual como el grupal. Sí. ¿Quisieras empezar por la grupal? Porque me nace preguntarte primero. Vale. Sí. Perfecto. ¿Cómo es un ejemplo de una constelación en grupo? ¿Qué podemos esperar encontrarnos ahí? Vale. Y que... Lo vamos a hacer entre las dos. Vale. Porque como... Yo hago muchos talleres y yo sé lo que ofrezco o cómo han ido evolucionando mis talleres, pero luego también tú como participante puedes poner tu parte y explicar cómo tú lo vives. Yo tengo que aclarar que yo participé en tu taller, pero no me constelé nada, porque eso es una cosa que quiero que expliques, lo de yo me constelo tal cosa, ¿vale? Eso es lo que yo dije, ¿cómo? Yo fui allí sin saber nada, dije, aquí yo vengo a aprender. A la aventura, que es como salen las cosas a veces muy bien. De verdad, súper guay. Y entonces ahí me falta información, esto quiero que lo aclares. Y ya no sé qué te estaba diciendo, esto me pasa muy a menudo, que eso, contar pues un ejemplo de lo que vamos a encontrar y cómo cuál es la dinámica. Exacto, ¿Cuál es la dinámica de un taller? La dinámica, esa es la palabra. A ver, en un taller grupal, ¿vale? De constelaciones, van a venir personas que van a tratar un tema personal suyo, es decir, yo siento que tengo una dificultad en tal tema, en las relaciones de pareja, en el trabajo, con mis hijos, directamente con mi madre o con mi padre. Siento que me gustaría llegar de otra manera y aunque los quiero mucho, que eso es como muy frecuente a una determinada edad que nos pase, el darnos cuenta de que hay muchísimo amor y que no sabemos cómo llegar de una manera equilibrada, sin tanto peso o bueno, que es muy ambivalente a veces, ¿no? Pues eso, como he dicho, con los hijos o un tema de enfermedad. Propiamente he dicho, algo que se refleja en el cuerpo y yo ya meto también pues con mis animales, por ejemplo, también, que nos muestran muchas veces cosas de las dinámicas que nos están pasando. Claro, sí, yo que sé, un ejemplo, por ejemplo, tienen un problema en las patitas o, ¿sabes? Que sí, o se rascan mucho o tienen un problema de comportamiento o algo que no hacían antes, ahora lo hacen y te reclaman de alguna manera y no sabes qué pasa. A ver, muchas veces hay personas que ya conocen esto y vienen así y hay otras que a lo mejor vienen a terapia con el animal para esencias, para ver dónde está un poco la raíz y yo, como digo siempre, a poco que te abras, yo no entro donde nadie quiere que entre. Claro. Podemos hacer solo esencias, podemos hacer tal, pero la persona normalmente ya viene con una disposición a abrir, a conectar con lo que le duele y si me dejan un poquito y me invitan, pues yo me lo llevo a la sistémica, lógicamente, entonces lo incluyo. Es un tema más a mirar en los talleres, ¿vale? Muy bien. Y algo muy interesante que me parece muy bonito es que personas que no han tenido ni idea de las constelaciones o incluso personas que lo han oído y lo han ido dejando o ya veré tal, luego pasa algo con su animal y dicen, yo voy, por él voy. Claro. Entonces tienen esa cosa tan bella que también nos mueven tanto. Yo lo defino muchas veces como hacia donde tú te enfocas, la vida te pone las señales. Es decir, si yo estoy enfocada en mis animales, la vida me va a mover por esa área. Si es con mis hijos, con mis hijos. Si es en el trabajo, la vida siempre está ahí como diciendo, hola, hay más, pero como estás enfocada en esto, te voy a poner entre comillas la dificultad por aquí. Sí.
Bueno, pues hay que tenerse muy en cuenta, ¿eh? Sí, porque muchas veces sí. decimos, joder, es que no sé, me encuentro con esto y da igual lo que haga. Sí. Hostia, mira lo que Claro, estábamos diciendo antes. la vida, o sea, las oportunidades están en cualquier interacción. Entonces ahí esa es otra cosa que también la que me gusta. Yo en mis talleres, yo siempre digo, son como muy abstractos, pero a mí me gusta mucho lo práctico. Sí. Yo tengo ahí mi Virgo y mi tal. Es como, si nos podemos llevar algo para hacer en el día a día, a mí eso me encanta. Sí. Volviendo Bueno, volvemos, sí, sí. volviendo que nos vamos. No, Es no, normal, que nos esto vamos, es que nos así vamos. siempre. Esto es ya. La persona que tiene ese asunto, pues contacta conmigo, sabe los talleres, etcétera, y ve una fecha de taller que le cuadra lo que sea, y me llama y dice, yo tengo un asunto para tratar. Ya cuando te dicen eso, o bien es una persona que conoce o que quiere directamente ir a una grupal, o no lo tiene claro y luego hablamos, ahí a lo mejor me piden grupal, individual, ¿qué hacemos? Ahí ya Ahora luego nos cuentas cómo cuento. sería una dinámica Entonces, voy a un taller de grupal, vale, pues tú estás apuntada, yo te reservo una plaza para constelar, es decir, para tratar un tema tuyo. Hay X plazas para constelar, ahora hay menos plazas en general por los temas, pero bueno, hay X plazas para constelar y luego puedes asistir también solo como participante. Entonces tú participas de las constelaciones de todos los demás, pero no tratas un tema personal tuyo. Ahí todos en el taller nos llevamos sanación y nos llevamos insights y nos llevamos, bueno, pues eso, tomas de conciencia, porque al final lo que vemos en todas las constelaciones es que todo es universal. Sí. Y que entre comillas son dolores o temas universales que en alguna medida te tocan a ti o a alguien de tu sistema. Entonces la sanación siempre es grupal, no es solo que aprovechamos que hay mucha gente para hacer los roles, sino que hay un flujo de temas y de dinámicas que tienen un poco que ver con todos nosotros. Entonces, pues ese grupo de personas, X plazas de constelar y los asistentes, lo que se hace es cuando llegamos ahí, sintonizamos un poquito. A mí me gusta hablar siempre primero un poquito, aparte de que soy habladora, porque me gusta introducir a la mirada sistémica, hablar. Muchas veces hay un tema que me está rondando, yo empiezo por ese tema y luego vienen pues temas de los que puedan venir, pero me gusta acercar a la mirada sistémica de la inclusión, de estar en esa receptividad de lo que la vida te da, cómo estamos en el dar y en el recibir, de ese sí a la vida, ¿no? Que es como cuando estamos en el sí a lo que hay y tal y como es como que de verdad estamos mirando lo que sucede y vamos a obtener, o sea, no estamos como desviando la mirada a otra cosa. Eso es una parte, ¿no? Pero bueno, que me gusta primero como entrar un poquito en tema para que todos sintonicemos y explicar un poquito también cómo va a ser el que representa, qué es lo que un poco se espera, para que las personas, sobre todo que no han asistido nunca a un taller, sepan un poquito cómo va a ir la cosa y cómo yo también voy a cuidar y a guiar eso. Entonces, la persona que va a constelar está como unos minutitos hablando conmigo, me expone el tema, tratamos que sea lo más cortito posible, a veces nos vamos y no pasa nada tampoco. Claro. Y luego también hay personas que a lo mejor han tratado ya de manera individual en una sesión más de tú a tú conmigo varios temas o un tema lo hemos profundizado y luego es como que vamos allí a perfilar algo o hacer algún movimiento extra de lo que se ha visto en la individual, con lo cual está más definido, lo volvemos a matizar y una vez esa persona expone el tema, lo que van a salir es personas de todo el resto de asistentes a representar determinados roles de la dinámica. Ahí un poco es lo que yo siento en ese momento que está pidiendo el campo de información, es que esto es muy amplio, pero bueno, el campo cuántico de información, yo siempre digo que la información de nuestros ancestros está en el color de nuestros ojos, en todo, y también en la información de los temas o sucesos que han sucedido antes y que tienen luego una repercusión en nuestra vida. Eso es información, no es como... A veces hay gente que tiene como un cierto reparo de si es algo que tiene que ver, yo lo voy a decir así tal cual, con espiritismos o cosas así. Sí. No tiene nada que ver. No. Es algo cuántico. Y con lo cuántico no estamos solo relacionándonos en un taller de constelaciones. Estamos relacionando continuamente. Claro, solo que es como si dijéramos, vamos a poner una pequeña lupa a eso que me pasa en lo macro muy tal, vamos a ir más a lo profundo, a ver como el interior de la molécula y entonces conectamos con la energía y vemos la dinámica como amplificada y entre comillas simplificada dentro de toda la complejidad que tiene y lo abstracto que es, para que nos llevemos una versión entre comillas más amplia que nos toca en algún lugar del intelecto y del no intelecto, que yo son las que más me gustan, porque cuando tomas conciencia de cosas es súper chulo, pero cuando te toca en ese otro lugar intangible se mueven unas piezas que son espectaculares y que te van a ir dando frutos
en mucho, mucho largo plazo, ¿no? Y en el corto también, que decir, ves cosas, pero son cosas que luego se van asentando, integrando y son espectaculares lo que puede producir, ¿no? Entonces los que... Bueno, pregúntame, creo que me ibas a preguntar. Te iba a decir que lo del campo y tal que comentabas, recuerdo en el taller que habíamos personas que de repente nos quedábamos mirando a un punto. Sí. Y entonces tú decías, ponte ahí, a uno nuevo, ¿no? Y tú ahí, ponte. Y entonces ya tú empezabas a interactuar con eso. Claro. Pero no sabes por qué te quedas mirando a un punto, así empanado, ¿sabes? y estás mirando algo y sí, pero no sé qué es. Y bueno, pues lo vamos a... Entonces es como mágico, o sea, sientes cosas, haces cosas, lo que estabas haciendo antes de ponerte tenso, te empiezas a encorvar y dices, ¿por qué me estoy encorvando? Pero no puedo evitarlo. Es muy fuerte. Claro, ahí estás conectando, eso es que digo, como la lupa, decir, vale, este tema que a mí me va llegando un poco por dónde puedo ir, pues yo digo, bueno, vamos a ver un representante de esta persona, un representante del tema de esta manera o de esta otra, como un aspecto o como un ancestro directamente que yo entiendo o se me ha dicho un poco que hay una conexión, y va sacando esos roles. Pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? De que sale esa persona, sale el padre o la madre o el asunto. Y de repente todas estas personas que salen al centro del grupo van a sentir cosas. Y de repente es que las sientes. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos poniendo nuestra intención en que a esta persona que está pidiendo ayuda y a todo su sistema familiar se les muestre lo que necesita ver para poder darle, entre comillas, la vuelta o mirarlo o ampliarlo, ¿no? Mirarlo de otra manera. Entonces tú empiezas a sentir cosas en tu cuerpo. Que ahí es como lo que viene a ser... ¿Qué tiene que hacer el representante, ¿no? El que sale a representar y a participar para hacer esos roles para que esa persona lo extraiga algo y sane algo. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, en principio es como muy fácil decir, no tiene que hacer nada. Nada, y algo muy grande que es estar disponible. Por eso esos primeros minutos en los que hablamos de sistémica y nos damos cuenta de la grandeza que tiene el ponerse en disposición hacia un sistema familiar con todo el respeto con el que vamos a entrar en ese campo olvidándonos de quién somos, y si algo de repente viene y dices, uy, esto a mí me recuerda a lo que a mí me pasa con mi abuela, no pasa nada, pero lo sacas y lo dejas, no es importante ahora. Si luego hay algo muy concreto de esa constelación que te sirve, bienvenido, pero ahí estás para ser lo más fiel posible a lo que esa persona necesita ver. Entonces, si yo me siento, yo lo explico siempre en los talleres así, si yo estoy anclada, que los pies no puedo moverlos y siento rigidez, y están los pies anclados y miro hacia afuera porque no quiero mirar a nada. Sin embargo, hay otra persona que está representando a alguien que está sufriendo en el suelo, está pasándole algo. Si yo actúo desde Natalia, como Natalia, iría a tratar de consolar y ayudar. Entonces es como el representante tiene que saber que solo ha de seguir los impulsos verdaderos de su cuerpo y conectar un poco con las emociones, pero a un nivel en el que podamos mantener una cierta neutralidad. Es decir, combinamos el observador neutro con las sensaciones corporales, y al final es que es algo que sucede. ¿No es así? Doy fe. Dices, ¿qué va a ser esto? Por favor, ¿puedes salir tú? Además siempre se pregunta, por favor, ¿puedes salir tú? Y la otra persona con gusto lo hace o no lo hace. Incluso a veces alguien se levanta porque siente hacerlo y no ha sido entrar a la constelación porque hace falta y sale solo, ¿no? Pero cuando tú entras, cuando es la primera vez, dices, bueno, es que simplemente me estaba pasando, ¿no? ¿Tú te sentías así, no? ¿Te arrollaba la emoción o la sensación? Sí. Yo lo más... Pues me quedé más o menos quieta, creo recordar, es que hicimos muchas ese mismo día, pero la primera, de repente dijiste que a la persona que estaba constelando le dijiste, dile algo, no me acuerdo que fue algo una como, frase, eres le dijo importante, o alguna cosa así, y yo me puse a llorar. Formas parte, son frases que de repente tocan. Tocan. Y además, o sea, no me puse a llorar porque eso me tocara a mí, como Marta. No. Para nada, o sea, era en plan, ¿por qué estoy llorando? No entiendo nada. Y no podía parar, era una cosa, una sensación tan dentro, muy fuerte. Sí. Y las sensaciones físicas a veces también son muy potentes. O los rasgos, no sé, a veces te llaman la atención cuando tú conoces a alguien mucho, o alguien que tú conoces de repente dices, pues... es que se está moviendo, es que eso lo hacía mi abuela, así, tal cual. Y esa persona no sabe nada, ni de tu abuela, ni de tu historia, lo poquito que has contado, pero prácticamente nada. Y de repente hay gestos, o maneras de hablar, o maneras de tal, que son
tal cual. Sí. Entonces estamos conectando con algo que se nos escapa, que yo no sabía explicarlo de una manera muy concreta, aunque serían con un temas de física cuántica, pero al final lo bonito es que sucede y que puede ir, o sea, cualquier persona que tenga el interés o las ganas de aprender, o bien para ella, o por participar, o por colaborar, o por abrir su visión. Hay muchos puntos de los que tú puedes decir, yo quiero ir a esto, lógicamente siempre con respeto, pero claro, sí. y mucho respeto también a que las historias, también eso es hacer hincapié en que todo lo que se mueve en el taller se queda en el taller, porque son historias, pues bueno, íntimas de cada uno, pero es cierto que ya solo estando en el taller uno se da cuenta de que se crea esa complicidad entre todos los que participan y se crea un momento tan bonito que sabes que eso va a quedar ahí, que tú luego puedes contar tu experiencia mientras tú no cuentes temas concretos de otra persona. Puedes contar lo que ha significado para ti o luego un poco con el tiempo compartir con alguien significativo tu propia experiencia de tu constelación o de tus tomas de conciencia, ¿no? Además, en los talleres que haces tú, nos explicaste que tú no intentabas darle sentido lógico y racional a lo que había pasado, salvo que creyeras que era necesario. Que me imagino que habrá otras personas, otros consteladores, que lo harán de otra manera. Cada maestrillo tiene su librillo, totalmente, ¿no? Es como cualquier arte, es un arte de que cada uno lo hace como lo siente. Claro. Y habrá gente que a lo mejor sí que diga, vale, este era el padre y esta era la madre, y entonces fíjate en lo que han hecho, ¿no? Sí. Pero que tú lo dejas casi siempre a, no, tú como lo sientas. A ver, a veces se da más información de la que luego uno cree que tal, porque yo también hablo mucho, entonces sí que lógicamente hay una parte que se va a hacer toma de conciencia. Lo que pasa es que hay veces que hay otra que es mucho más amplia, incluso que mi mirada. Entonces yo cuando me doy cuenta de eso, es como, dejo que actúe, obtenemos algo que no sabemos explicar, pero es que si le pongo palabras creo que lo voy a limitar. Entonces yo trato de... Pero hablo mucho y cuento mucho, es decir, que sí que muchas veces sabes quién es la madre y qué es lo que está sucediendo y te llevas una toma de conciencia clara y real, y otra es a través de las frases. A veces la persona cuando está diciendo las frases ya sabe lo que está sucediendo. Claro, pero la persona, o sea, los demás no tenemos ni idea. No, para los participantes es un poco irrelevante, porque tú te quedas como con el sabor de lo que se está produciendo. Tú estás viendo la reconciliación, entiendes qué tal, qué cual. Pero a lo mejor para ti no es importante saber si es su madre o su padre. Exacto. Con que lo sepa la persona, y a veces padre, madre, etcétera. A veces vienen ancestros que son de un poco más atrás. A veces sí nos llega un poco la información clara, o me llega de qué generación, de si es importante o no. Y hay veces que no es importante porque es algo que viene de un lugar que, como no tenemos información, no es importante la información, sino lo que se está viviendo o reconciliando ahí. Entonces es más abstracto. Pero normalmente la persona sí que se lleva la dinámica y entiende las cosas básicas, y luego a lo mejor tú entras a representar y te quedas con la vivencia, pero no te has enterado mucho de tal. De nada. Y tampoco, claro, y precisamente porque cuando estás dentro de la dinámica estás tan metido en el sentir que tampoco es importante, pero sin embargo a nivel tuyo de campo y de lo que sea, sí te estás llevando el jugo y el aprendizaje de eso. Y es más, hay algo muy bonito que sucede cuando tú participas y eres como honesto y entregado en una participación, en una constelación, en un rol, es que el campo siempre te va a devolver algo. O sea, siempre te va a dar lo que tú entregas, te lo va a devolver con mucho cariño. Va a haber algo de sanación en algún nivel de tu vida. A lo mejor que tú no esperas en algo, pero hay algo que tú te llevas y con lo que tú te nutres. Que a veces aparentemente es algo de lo que ha sucedido en esa constelación, pero puede que no. Y que no tenga nada, no que, tiene ver, nada que ver, pero tú han encajado las piezas. Es el dar y el recibir. Sí. El dar y el recibir de una manera muy, muy amplia, ¿no? Y muy bonita. Sí. Decía lo que estaba contando porque hay gente que yo he oído, yo no quiero ir a una constelación tal porque qué vergüenza contar mi historia, no sé qué y no sé cuánto. Y pues es que los demás no se enteran. Claro, no se enteran de lo que está pasando, lo entiendes tú. Y entiendes, luego entiendes cosas como de dinámicas, y entiendes cosas de dinámicas y te sirven, pero de la historia concreta de la persona no tanto. Luego hay personas que llegan y quieren contar mucho de su historia y te lo cuentan. Bien, perfecto. A veces tengo que pararlo porque si nos quedamos demasiado en la historia es como una pequeña dificultad a que nos abramos a mirarlo de otra manera. Esa es otra, que tenemos como un apego grande a nuestra historia personal, y es algo que ya no solo es liberarnos, entre comillas, por así decir, de sucesos de los ancestros, que a veces también tenemos que aprender a soltar la historia que nos define, porque la repetimos tanto que nos convertimos solo en eso. Y esa propia historia
nos limita a una amplitud, a un, no sé, queremos mudar la piel, pero no soltar la historia muchas veces, ¿no? Sí, nos identificamos mucho con También eso. hay veces que es verdad que hay personas que sí que tienen como que organizar mucho en su estructura el tema del árbol familiar, por así decir, y por eso hay igual a veces, o antes de venir, hay personas que me quieren comentar alguna cosita breve del tema y a lo mejor lo hacen por teléfono, o a veces lo que te comentaba antes, y si quieres hablamos de las individuales. Perfecto, ¿te parece? perfecto, maravilloso. Hay veces que hay personas que por lo que sea llegan a mí y es como, sé que quiero hacer esto, me han hablado de ti, creo que me puede servir, me puede ayudar, pero yo me siento a este nivel, o tengo duda de si grupal o individual, o directamente te dicen, yo es que grupal no, ¿vale? Puede ser cualquiera de las dos. Yo normalmente en esa pequeña charla trato de conectar un poquito conforme a lo que estoy escuchando y lo que a mí me llega, si comenzamos por una grupal directamente o si a lo mejor hacemos primero un trabajo en individual y de ahí vamos matizando o los temas, ya movemos en ese individual, porque ya solo la toma de conciencia en el tú a tú hace muchísimo, porque de repente hay personas que han venido en individual y aunque no haya, a veces puedes hacer una dinámica pequeña con roles entre yo y la persona que viene, por ejemplo, el individual, o a veces simplemente así como estamos tú y yo ahora, hablando, tú contándome, yo voy, no sé, desenvolviendo la historia y la historia para mí va cobrando un sentido X y nuevo y añado a lo mejor algún elemento de valor que a ti, o sea, que a ti te hace como ¡wow! Nunca lo había mirado así. Sí. Y a veces ese nunca lo había mirado así, de repente hace ese clic, 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 Sí. que te coloca cosas, ¿no? Sí. Luego a veces eso se traslada a ahora que yo ya me siento segura con esto y como entre comillas lo gordo ya lo he verbalizado contigo y he colocado cosas, pues si este tema, aunque aquí miremos una cosita pequeña, a lo mejor con anclajes y con dinámica o no, lo trasladamos a así más adelante, tú sientes, o lo podemos trabajar de otra manera en la grupal. Ha habido personas que han hecho su individual o han hecho luego varias individuales o lo que sea, o con una, y me han dicho, Natalia, es que se me colocó, de momento siento no. que necesite. Y a lo mejor más adelante me dicen, ahora este otro tema, pues ya me siento yo para grupal. Claro. No sé, es que es un poco muy como sea para la persona, y también ahí hay que estar como atento a no abrirse, ¿no? A entender lo que necesita una persona, lo que necesita otra, y luego también a entender que es todo un proceso, que a veces y que hay muchos, no sé, hay muchas terapias y muchas cosas. A mí esta es la que me gusta, claro, y con la que a mí más me ha ayudado y con la que yo ayudo. Pero yo siempre digo, hay personas que pueden constelar una vez en la vida y luego el resto lo manejan de tal, y hay personas que se convierten en algo que les va aportando y lo usan un poco como un camino de crecimiento, porque van con su propósito, su evolución, su camino de autoconocimiento, y de vez en cuando hacen alguna constelación que les recoloca en algo, ¿no? Entonces es como todo, es muy amplio, ni siquiera es necesario para todo el mundo constelar, ¿no? Porque es como la vía que a ti otra vía será otra cosa, claro, u otro tipo de terapia, ¿no? Pero eso, que a veces también esperamos, como yo siempre digo, las constelaciones son muy mágicas, ¿no? Sí que lo son. Y es muy bonito de vivirlas. Y luego la magia que aportan en tu vida depende en el momento que te pilla, el tema que estás tratando. Yo eso me gusta a veces explicarlo como cuando miramos a un asunto de nuestra vida, yo a veces lo veo como si fuera un árbol, pero ya no genealógico, sino un frutal. Yo me imagino un frutal y digo, pues hay fruticas que las tenemos verdecicas y hay otras que están como más maduras. Claro. Entonces tú a veces vas a hacer cualquier tipo de terapia, había una constelación en la que ese fruto está maduro, y haces así con la mano y ¡bum! Es que y lo coges y está ya todo a tu disposición. Y hay otros que es como, uy, nunca había visto esa, ¿no? Está como, o la flor, o... Entonces, ese tema es un tema que nos va a llevar a revisar, o un tema que es muy grande en nuestro árbol y que necesita una atención y un mimo cada X, o, ¿no? Es como algo que te pide volver. Vamos, es que a lo mejor este tema ya lo he constelado muchas veces. Claro, porque ves una capa en este momento en el que tú estás, eres capaz de llegar hasta aquí, y hasta aquí está bien, y luego profundizarás un poco más en el tiempo. Entonces es como también un aprendizaje de en todos estos procesos de crecimiento o de autoconocimiento o de vivir más en plenitud, de tenernos la paciencia de que los procesos, ¿no? Como la vida, que es una onda, yo me gusta también, ¿no? Es como una onda de más y de menos, de ganancia y de pérdida, de positivo, negativo, sístole, diástole, ¿no? Todo eso que se expande y se contrae, tener la paciencia de que estamos en un proceso y en un aprendizaje constante, y que a veces volvemos a lugares
que necesitan otra mirada y que no, yo lo digo porque en primera persona me he sentido impaciente con temas Claro. que entre comillas pensaba resueltos y luego con el tiempo he aprendido que si de repente hay algo que me hace mirar a un lado y veo que sigue siendo un tema de tal, pues me lo tomo totalmente de otra manera. He aprendido pues aún la vida me pide mirar un poquito más por aquí, ¿no? Y vas con otro talante, ¿no? Con otra Sí, manera. de Y eso verdad. también es un alivio para la persona que está tratando de encontrarse mejor. Es como, bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Y otra cosa que me encanta compartir es el entender que somos responsables de esa felicidad nuestra, que está tanto, o sea, es como cuando alguien me dice, por ejemplo, me has ayudado mucho con esto con otro, yo lo agradezco, ¿vale? El feedback, me encanta. Claro. Pero yo valoro mucho el proceso que ha hecho la persona y soy consciente de que lo que luego mueve uno, es decir, la constelación te da una visión y te da un siguiente paso en el que tú eres absolutamente protagonista. Y eso, o sea, y asumir esa responsabilidad y conectar más con el adulto. Entonces ahí cuando uno conecta mucho con el adulto se da cuenta de que el facilitador, el terapeuta, es ese guiñito que te da la vida. Claro. O que simplemente te dice, mira has mirado un poquito por aquí. Entonces tú miras y bla, 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 lo caminas tú. Claro, pero lo tienes que caminar tú. Exactamente. Nadie puede. Entonces las soluciones mágicas, rápidas y que tú me vas a quitar tal, y yo no te para quito mí no nada. existen. Claro. No. Claro. Para mí eso no existe. No, y desde luego todos los terapeutas con los que me he encontrado, que he hecho terapia o que he conocido, te dicen eso, dice, yo te puedo guiar, yo puedo decirte lo que veo, yo puedo poner a tu disposición mi sabiduría o lo que he aprendido, sí. Pero el camino lo tienes que hacer tú, si no lo haces tú, yo no puedo hacer nada. Total. Y muchas veces, o sea, cuando hablamos de responsabilidad, a mí me gusta poner la palabra poder. Hombre, claro, porque por supuesto. Tienes responsabilidad, pero es que tienes poder, que no se te olvide. Todo el potencial. Parece que tienes la responsabilidad y no puedo. Claro. Sí puedes. Mira, a mí una vez me pasó con un proceso que no hace tanto, igual el año pasado o así, que estaba de repente, iba en el coche y no sé qué había tenido, algo así emocional, que me encontraba muy mal, ¿no? Iba yo sola conduciendo y empecé a llorar y a llorar, ¿no? Y era como, no puedo más, no puedo más. Y era un llanto así, de repente me vine a mí así, me quedé así y digo, no quiero más. No quiero. No es que y no de pueda, repente claro. me quedé así y dije, sabes perfectamente que puedes más. Claro. Porque por tu historia que uno se conoce. Que lo sabemos, que siempre sabemos. podemos más. Claro, sabes, no quiero. Y en ese momento, más. ese no quiero más, ahí es ese es ese hacerte responsable. ¿Sabes? Cuando dices, no quiero más de esto, ahí te pones proactivo. Ahí dices, vale, si no quiero, ¿qué está en mi mano hacer para que esto sea diferente? Te puede costar muchísimo, poquísimo, lo que sea, pero es que, no sé, decirte esa actitud corporal de ir con el volante, que vas así encogido y venga a llorar tal, y yo no te digo que dejara de llorar, pero fue como, no quiero, y te hierves, de repente hay algo que te da fuerza y dices, anda, ¿cómo cambia la historia? De verdad. De verdad. Entonces es como, ¿hasta cuándo queremos más de algo? ¿Y qué hacemos con respecto a eso? Lógicamente, cuando uno asume la responsabilidad, yo ahí estoy hablando de conectar con el potencial tuyo. Totalmente. Que el tema del poder personal, yo también lo he contado hace poco, es como el tema del poder personal es algo que hablamos mucho, pero que luego lo podemos conectar vivencialmente cuando hacemos algo un poco diferente a lo que solemos hacerlo. Porque entonces lo sientes. Yo en algunas experiencias que he tenido era como con el tema de del ser correcto, del decir, de cómo dices, ¿no? Entonces es como un adulto, cuando el adulto responde en el instante presente, utiliza esa energía y esa emoción en el presente. Si yo no la utilizo, me quedo en la emoción secundaria que tiene que ver con mi historia. Me hago pequeña, me voy a la historia infantil o a la historia condicionada o lo que sea. Pero si yo respondo en el momento, así sea la tristeza, la rabia, lo que sea, no me vengo abajo. Al contrario. Entonces yo tengo una historia así que me pasó como algo a nivel laboral. Había una negociación, yo me vi un poco como metida en algo que no quería ir, pero fui. Bueno, era una historia así un poco rocambolesca de sincronicidades que me llevaron a ese lugar y que dije, bueno, yo ahora tengo que cumplir porque me he comprometido, pero en verdad no quiero estar. En fin, historias de estas que al final fue como que me vino de vuelta. Y lo que se había hablado el día antes, de repente, yo no me sentía capaz de la palabra que había dado incumplirla. Claro. Pero al día siguiente me incumplieron la que me dieron ellos, ¿no? Entonces fue como... ¡Esta es la mía! Bueno, pues de repente a mí me salió una calma. Claro. Y me quedé así, dije, vale, no, yo lo comprendo, pero mira, yo te voy a decir por qué no y todo. Entonces dije,
por esto, por esto, por esto, yo ofrezco esto y tú tienes esto, pa. Entonces a mí tampoco me interesa. Claro. Y yo de repente iba en el coche y llamo a una amiga y claro, como a lo mejor a mí eso me habría quedado luego con el bla, bla, bla y no lo habría resuelto en el momento, a lo mejor lo habría resuelto después, pero en ese momento me habría quedado como que... pues iba en el coche y le decía, tía, que es que me ha salido con una naturalidad y no le he hablado mal, yo le he hablado bien, claro. pero yo he marcado mi límite. Exacto. Entonces yo marqué mi límite y fui clara y fui tranquila, pum, 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 pum. Entonces yo le decía, y le he dicho tal, y he hecho no sé qué, y digo, oye, me he quedado, y iba en el coche y le dije, esto es estar empoderado, lo siento en el cuerpo. Qué bonito. Lo sentía en el cuerpo, yo iba conduciendo y lo sentía, decía, es esto. Era muy potente, eso nos pasa en otras cosas en las que como nos sentimos súper bien, pero al final el sentirse empoderado no es un concepto. No. Es algo real. Es vivirlo. Es claro. algo real y tenemos la oportunidad para hacerlo muchas veces. Sí. Otras, voy a decirlo así, la cagamos, pero también de todos esos aprendemos. errores aprendemos. Exacto. Entonces también hay que tener esa paciencia de decir, uy, bueno, pues la siguiente por lo menos me he dado cuenta antes esta vez, o lo he hecho mal, entre comillas, pero me doy cuenta y lo hago un poquito diferente y así vamos aprendiendo. Pero el tema del poder personal era como, eso se siente en el cuerpo, no es un concepto, es una energía que de repente está disponible para ti. Y me gustó mucho vivirlo así, de esa manera luego me ha pasado en otras situaciones de decir, noto que cuando hago esto que a mí me va bien con respeto hacia el otro, es algo que se nota en mi sistema energético de una manera directa. Y no es algo ni místico, ni de meditar, ni de tal, es algo físico, que si uno se observa un poco, es como estar atento a lo que te va bien, a lo que no te va bien, a cuando te reaccionas así WhatsApp, que te da fuerza y que te quita. Eso es algo que también creo que tenemos que estar muy atentos, que nos da fuerza, que nos la quita y con qué le quitamos a otros, que también tenemos que estar muy pendientes de eso. Procurar no hacerlo. Sí. Te enlazo. Dime. ¿Podemos constelar nuestro emprendimiento? Hombre, por supuesto. Al final nuestro emprendimiento es una de las maneras que tenemos de devolverle a la vida. ¡Qué bonito! Claro, la vida nos ha sido dada por nuestros padres, ¿no? Entonces el tomar a los padres tiene mucho que ver con tener ese reconocimiento de que como ellos es que no hay nada igual, son únicos y perfectos como son. ¿Y qué nos han dado? Pues un regalo que es incomparable, incompensable con nada. Entonces, cuando tenemos esa tendencia a tratar de devolver hacia atrás, de arreglarle la vida a nuestros padres, de que ellos no sufran, de llevar algún dolor por ellos, que es muy común, o de los ancestros, lo que estamos haciendo es diciéndoles, quiero devolverte, ¿no? De alguna manera. Claro, tú me has dado algo inconmensurable, pero te lo quiero no hay manera de devolver hacia atrás, no existe. Creemos, por eso luego cambiar la mirada, creemos que se puede, pero no se puede. Entonces estamos destinados... Por eso lo del grande y el pequeño, claro, comentabas antes. Tú eres el grande, yo soy el pequeño recibe y el grande da. Vale. Y nosotros somos pequeños para todos los de atrás, pero para todo lo que está delante en nuestra vida, ya sean hijos, ya sea nuestro emprendimiento, ya sea la colaboración en lo que sea, o lo que yo tengo para aportar al mundo, ahí estamos o en igualdad con los que son iguales a nosotros o somos grandes. Entonces el emprendimiento es una manera de devolver, claro, de devolver hacia adelante, de aportar lo que tú tienes para aportar a la vida, de devolverle a la vida este cuerpo que te ha sido dado, todas las experiencias, mejores o peores, todo lo que la vida te ha dado, tú dices que eso es a partir de X edad, pues se dice que hasta los 25 años aún estamos un poquito ahí en la adolescencia, hasta los 35 tampoco somos del todo adultos, ¿no? Sobre todo hoy en día. Sí, ¿no? O sea, el chiste de los primeros 40 años de mi infancia han sido los más duros o no sé qué, ¿no? Me encanta esa frase, a mí también me hace mucha gracia. Pero, pues es eso, el emprendimiento es una apuesta por la vida, total, ¿no? Y de decir... Y bueno, habrá personas que no emprendan con un proyecto propio, pero tienen otro tipo de proyectos. Claro, es decir, siempre. Pero el que tiene la intención de un proyecto propio, cuanto más en paz está con todos estos de aquí atrás y suelta lealtades o pequeñas promesas, o pequeñas porque parecen pequeñas pero luego se convierten en una bola muy grande, soltamos esas promesas que nosotros hemos hecho a otros. Y entonces estamos libres y disponibles. Si el emprendimiento no funciona del todo es porque hay algo que estamos compensando de atrás, porque no hemos tomado la vida con agradecimiento. Yo a veces lo de tomar la vida yo soy muy de metáforas o de cómo veo, pues es como yo a veces digo, es como si nos hubieran dado a nuestros padres una bolita de arcilla.
Vale. Y la tuya tiene más de arcilla blanca, de verde, de tal, pero la tuya es única, la composición, la mezcla, el color, el olor, el tamaño. Y en una parte de la vida nos estamos, pues yo la quería más grande o la más pequeña o a este blanco yo no sé cómo tal. Bueno, es humano. Miramos la bola del de al lado, como se dice, como el jardín o lo que sea, ¿no? Y siempre es más bonita la de al lado. Pero al final dices, es que la que está en mis manos, la que tiene todos los tesoros, aun con las dificultades, es esta. Entonces, cuando empezamos a apreciar todos los matices de eso que se nos da, es como empezamos a poder modelar y de repente a decir, y esto lo comparto, porque esto que soy yo está destinado a compartirse con la vida, a ir a más, a derramarse con los otros, a conectar con los otros. Esa es la belleza que tenemos con el vivir, ¿no? Entonces el emprendimiento es algo que tiene mucho poder hacia adelante y a la vez tiene mucho poder hacia atrás, porque donde nos atascamos en el emprendimiento nos va a decir, revisa, que verás tú que cuando sueltes un poquito de aquí y un poquito de allá vas a dar un empujón. Luego te atascarás por tal, no importa, pero esa disposición, y claro, esa disposición viene acompañada de un agradecimiento enorme. Cuando estamos en esa energía de agradecimiento, estamos en disposición de devolver dándole a los otros. Y claro, nos va a ir llegando la abundancia cuando estamos dispuestos a desplegarnos y a ir hacia adelante, viene sola. Qué maravilla. Si miramos hacia ella. Claro. A veces está ahí, no es que no esté, está disponible para todos, pero a través de las dificultades vamos sanando. A veces se repara, a veces hay incluso profesiones que tú luego ves los árboles y dices, ¿te das cuenta por qué haces esto? Sí. Y de repente dices, sí, y te das cuenta que aquí lo estás viviendo con dolor por esto, y dices, sí, dices, no tienes que cambiar, a lo mejor sí porque te gusta, te apetece, pero a veces no es cambiar de profesión, a veces la profesión nos duele porque la estamos haciendo desde un lugar que duele, o seguimos compensando desde algo que duele, o estamos buscando algo que no tiene que ver con, y de repente te das cuenta y dices, es que claro, esto es con lo que yo me comparto, ya no duele. Entonces la abundancia viene y el emprendimiento toma más fuerza. Pero ese paso también era necesario. Absolutamente, te lo iba a decir porque, bueno, tú sabes que yo antes me dedicaba hace nada a la organización profesional, y me decía Mónica Ibaldi, que es mi terapeuta, te estás reparando, tú estás reparando. Y yo decía, pero me mola, y pues lo voy a hacer. Y me encanta haber pasado esa época, adoro la profesión, pero es verdad que no era mi mayor talento. Y yo decía, ¿pero por qué lo hago? Pues porque estaba reparando. Pero el hecho de haber pasado esos años haciendo eso me ha abierto las puertas a millones de cosas que no habrían sido posibles. Sé que no habrían sido posibles si no me hubiera decidido hacer eso. Entonces, parece que queremos muchas veces que desde el día 1 nos salgan las cosas como tienen que salir al final. Y no, o sea, es un camino, ¿no? Es que si revisáramos cualquier camino de emprendimiento, no hay ninguno. Nosotros vemos el que ha alcanzado la meta, vemos la meta. Claro. Pero no vemos todo el recorrido. Y luego que hay profesiones en las que a lo mejor tú luego las sueltas porque estás reparando, pero dices, es que si hubiera empezado por aquí estaría reparando igual, hasta que no hubiera reparado, entre comillas, ¿no? O a lo mejor luego tú te reconcilias con esa parte de la profesión y, como te decía yo, ya no duele, sigo tomando esta parte o me abro a otras cosas nuevas, ¿no? Pero claro, revisar... Es que la vida nos va a pedir revisar siempre, pero para impulsarnos hacia adelante. Eso es lo que al final tenemos como que coger como una guía de vida y decir, vale, me abro a más. Es una frase que creo que es súper poderosa. Me abro a más. Claro. Me gusta. Cuando alguien me hace una pregunta, mira, hace poquito es que he tenido una llamada, una chica que me preguntaba, aún no puedo ir a constelar, pero ¿cómo? Me ha contado un poquito por encima. Digo, a ver, con esto que te llega, te está llegando una información y ves que es como sanadora, a través de un sueño, a través de lo que sea. Hay una parte que para mí es como con nuestra palabra y nuestra intención es como, pues aún no lo entiendo, aún no veo, pero me abro a ver. Y eso el universo lo capta. Me abro a ver esto. ¿Qué más hay para mí con esto? Y de repente, dándote cuenta o no, clean, me abro a más, me abro a lo nuevo. Y eso también es una manera de reconocer en lo que uno está cerrado. Sí. Porque muchas veces es como, no me pasan cosas, o yo quiero esto, o no en la pareja, no te encuentro pareja disponible, y de repente te ves y no estás disponible tú. Claro. Pero tú no te das cuenta, ves el reflejo del otro, o ves tus circunstancias. Entonces, yo siempre la gratitud y la apertura a mirar, creo que siempre tiene una correspondencia. Siempre
esa llamada para mí siempre es escuchada. Y si la hacemos de corazón, que normalmente ¿qué nos pasa? Que a veces no estamos muy atentos y de repente hay un día que haces una llamada y eres como de auxilio máximo. Y de repente dices, ¡guau! Me vinieron, ¿no? Es como, claro, Sí. pero estamos acostumbrados a veces a esperar el auxilio máximo. Sí. Pues hay que integrarlo en el día a día. O me está pasando algo y emocionalmente me he enfadado con alguien, o no me gusta esto que me está pasando. Intuyo que hay algo para mí, pero quiero ver solo mi parte. Y digo, bueno, hoy me doy el derecho o este ratito de estar molesta. Y a lo mejor yo al rato digo, a ver, ¿qué hay para mí? ¿Qué más hay? Ya, ¿Cómo, venga, cómo puedo me abro, ampliar claro. un poco más? ¿A qué más me puedo abrir? Y de repente viene y hay algo que se transforma. Entonces esa magia es una magia diaria. Sí, la podemos hacer. La bien. podemos hacer. Que a veces nos perdemos un poquito, como digo yo. Es que estoy ahora de evasión y solo quiero ser y no sé qué. Permítetelo, Claro. ¿no? Está bien también. Sí. Sé que estoy evadiéndome, bueno, de momento me lo permito y luego ya continúo. Muchas veces es también parte del proceso. Totalmente, es necesario también el descanso del guerrero, ¿no? Que dices. Ostras, sí, que parece que tenemos que estar siempre a tope. El otro día Sí, lo hablaba con una amiga. sí. No te permites estar mal. Claro. Permítetelo, Total. permítete estar en la mierda. Totalmente. Y no hacer nada y ser improductiva. Que si lo necesitas, Sí, es que sí, estás sí. luchando contra algo Sí, que no sí, tienes energía sí. para... Claro que no, claro que no. Es como la típica frase, que es una frase dicha, pero que también la podemos poner en práctica, ¿no? Es como, para llenarte de algo tienes que vaciarte. Total. Y vaciarte a veces es decir, quiero hacer, no doy abasto, y es como, ¿será que ahora no tengo que hacer nada? Y de repente, Claro. como dices tú, empiezas a ser improductivo, no sé qué, no se llama, te hundes un poquito, conectas con cosas que esa actividad extrema no te deja conectar, Sí. duele, dejamos que duela, que duela, y de ahí pues puede florecer algo nuevo. Sí. Pero a veces no dejamos ese proceso, ¿no? Es como, no dejamos que la naturaleza siga su curso. Y ahí es cuando tenemos que estar atentos a, pues estoy bajo de energía, igual tengo que tratar de respetar y a lo mejor eso te lleva a lo mejor incluso a marcar límites que no te apetecen, pero luego entiendes. No sé, que es que es aprendizaje constante y a la vez, como yo digo, las sincronías y los mensajes y todo eso es estar atento, pero no obsesionarse tampoco, que se convierta en algo pues natural. Exacto. Natural. Pues, Natalia, llevamos casi una hora. Yo creo que ha quedado bastante claro como Sí. introducción. Vale. El que quiera más, que te llame. Vale. Y que se venga a un taller o a un individual. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te contactan? A ver, para el tema de la veterinaria, ya lo he dicho, Sí. Natura Veterinaria, aquí sería Alas con Raíz. Alas con raíz. Natalia Valero Morell, que es mi nombre. Sobre todo en Instagram, ¿vale? Muy bien. Y luego el teléfono que está en el Instagram, o sea que Perfecto. por el enlace ya. Ahí, y tienes una página web también de... Está en el mismo proyecto, Vale. o sea, está, bueno, ahí a puntito, las dos van juntas Muy y las bien. estoy terminando ¿Están ahora. también los enlaces en el Instagram? O... Aún no, porque no están listas las webs, pero estarán. Vale, pero ahora me las das Vale. para que las dejemos, porque como esto se queda Hasta para que se- los tiempos, Ok. que se queden los enlaces, porque así Vale. el día que estén, quien entre lo podrá Vale, leer. ok. Muy bien, pues, o sea, creo que me has visto la cara. Estaba encantada. Pues yo, mira, Ha sido maravilloso, súper bonito. para mí un placer Me charlar encanta contigo. de verdad todo lo que transmites, todo lo que haces, todo lo que puedes ayudar. Tú y todos tus compañeros Sí, consteladores, sí. Que me parece maravilloso y estoy encantada de haber descubierto esta técnica. Ujú. Y yo voy probando. Claro que sí. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, probar. Que sí, y cada uno quedarnos donde le con- fluya y sienta. Hay que mantener ese espíritu curioso. El espíritu sí. curioso de, si tienes curiosidad y algo te lleva un poquito ahí, venga, anímate. Sal de esa zonita de confort, de decir, "Ah, me impulsa a ir, venga, voy, lo pruebo. No es para mí, pues no es para mí. Es para mí, pues abre un camino. Qué bonito, qué bonito. Millones de gracias. A ti, Y muchísimas a seguir gracias. ayudando. Muchísimas gracias. De corazón a ti.